Doy la bienvenida por venir acá hasta nuestros estudios al embajador Michael Dutzy, representante de la Unión Europea en Bolivia. Gracias por venir acá hasta Muchas nuestros gracias. estudios y por la apertura. Yo siempre agradezco cuando un embajador o embajadora se abre una entrevista porque no son fuentes que se dan cotidianamente a los medios. Así que lo agradecemos mucho porque son fundamentales los representantes de países y en su caso de la Unión Europea. Embajador, hoy queremos hablar, por supuesto, de este conflicto que lo titulamos Rusia-Ucrania, pero que por supuesto que va más allá. Me gustaría comenzar conociendo su percepción. ¿Cómo dibuja este mapa? Ya no inmediato, porque de la inmediatez, de la invasión, de las víctimas, los medios informan desordenadamente, en muchos casos desinformando. Hoy reina la desinformación, la abundancia de información y la desinformación también. Quisiera ir, Michael Dutzy, por favor, al contexto general. ¿Cómo puede explicar a alguien de Marte o de Neptuno por qué estamos en pleno siglo de la paz, todavía bordeando la guerra? Muchas gracias por tenerme, es un placer estar aquí. Exactamente, la información es que es muy importante para nosotros europeos ahora, en este tiempo de guerra. Creo que es muy difícil, y solo una persona puede responder a esta pregunta, ¿por qué estamos en guerra en Europa? Y esta pregunta se tiene que hacer al presidente de Rusia, al señor Putin, que ha Y bien decidido... entrado siglo XXI, ¿no? Es una paradoja. Es absurdo, es chocante, es terrible ver, como has dicho, todas esas imágenes de sufrimiento de un pueblo, del pueblo ucraniano, también de todos los soldados muertos rusos, que son la carne de cañón por parte de Rusia. Y no se puede entender de verdad por qué estamos en guerra. La Unión Europea ha entendido a dialogar, a promover la paz, a hablar con Putin, ¿no? Hemos visto al presidente Macron, hemos visto al canciller de Alemania ir a Moscú a hablar con Putin para prevenir esta guerra. Y estamos ahora viendo muchos muertos civiles, ataques a civiles, a madres, a niños. Tenemos más de 2 millones de refugiados ahora. Son ahí los primeros que entran en Bolivia. Es terrible, la situación es muy grave. Como he hablado, tiene efectos en todo el mundo. Todavía estamos en medio de un cambio de época, entonces es muy difícil ver todos los efectos. Pero ya podemos decir que vaya a haber efectos en los precios de alimentación, de fertilizadores, de energía. Todo eso va a tener un efecto en todo el mundo. Sin embargo, este no es un conflicto que nace en estos tiempos ni en este siglo. Tenemos que retroceder. Hemos tenido nosotros en este espacio diálogos con historiadores, cientistas políticos abordando en parte el tema, y hay una coincidencia, y es que para esto hay que remontarse hasta 1945, hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando no hasta la Primera Guerra Mundial, y tensiones que ha dejado la Guerra Fría de manera particular, que al final se enfrió. Eso es todo lo que ha sucedido con esta tensión. Creo que hay todavía un problema ideológico, político, de territorio, de fuerzas militares, de potencias. ¿Se atrevería usted a afirmar, embajador, de que estamos sufriendo todavía las colas de lo que no se ha resuelto después de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, el señor Putin ha dicho una vez que la más grande catástrofe en la historia de Rusia, el XXI siglo, es la caída del Imperio Soviético. Y ahora vemos que de verdad piensa así, quiere enlargar el territorio ruso. No es el sistema soviético, pero nunca ha aceptado que Ucrania puede ser un estado independiente, con soberanía. Habla de que es un pueblo hermano que casi tiene que ser parte del imperio ruso.
¿Pero qué me dice de los resultados de estos referéndums también que se dieron de anexión a Rusia? ¿Cuál es su posición sobre estos territorios ucranianos que hacen un parteaguas en Ucrania? Bueno, el conflicto ha comenzado en 2014, cuando Rusia ha invadido a la Crimea, ha anexado a la Crimea ilegítimamente, ha iniciado un conflicto en el oriente del país y con más de 14.000 muertos. Se tiene que entender eso. Entonces ha violado todos los derechos internacionales, el derecho humanitario. Ahora vemos ataques a la población civil. Más de 2.000 muertos en Mariupol, que es asediado para las tropas rusas, una catástrofe humanitaria. Estos referendos, jamás hemos aceptado esa dicción que estos territorios tienen que ser rusos. Solo porque hablan ruso no significa que no son ucranianos, patriotas ucranianos. Sin embargo, hubo un resultado de un referéndum también que quedó en entredicho sobre territorios en Ucrania que sí estaban pidiendo y lo dieron vía un referéndum, un pedido de formar parte de Rusia. ¿Me aclara un poquito sobre eso? Bueno, esos territorios son bajo el control ruso. Es un control muy fuerte, militar, con violencia. No es que estas poblaciones quieren ser parte de Rusia. El problema o la razón para el conflicto es que Ucrania siempre ha tenido que ser miembro de la Unión Europea, miembro del sistema europeo, del sistema de Estado de Derecho, de respeto a los derechos humanos, a la democracia. Eso en Rusia no se conoce, porque en Rusia no tenemos una democracia, tenemos un sistema autoritario que se vuelve mucho dictatorio ahora. Y el problema es que Putin jamás ha aceptado eso. El problema para Putin es que ver que un país donde se habla también el ruso, también el ucraniano, pero mucha gente habla dos idiomas, tiene que ser miembro del sistema europeo. Tenemos desde 2014 un acuerdo con Ucrania y los ucranianos han siempre conocido el cambio de poder, ¿no? Han tenido elecciones, han tenido presidentes más cerca a la Unión Europea, más cerca a Rusia. Y Putin jamás ha aceptado eso. Para él, Ucrania no tiene que existir independientemente. Pero aquí hablamos de un país independiente, con todos los derechos que un poder puede tener. Para un público boliviano, y me animaría a decir latinoamericano también, ¿cuáles son, desde el punto de vista suyo, las principales razones para hablar de un sistema autoritario y dictatorial en Rusia? Hemos visto, y gracias a las redes sociales que vemos ahora, hemos visto una persona, una mujer en Nizhny Novgorod demostrar, manifestar, solo en una plaza, con un papel blanco. Algunos minutos después ya la han arrestado y está en cárcel. Eso significa que no se tiene decir lo que se puede decir en todos los... Pero la represión de manifestantes se da en otros países de Europa y en América Latina también, y en Bolivia también, ¿no? No creo. En Bolivia se puede manifestar libremente, ¿no? Pero hay represión de la policía también. Al margen de los gobiernos, sí hay represión policial que en muchos casos afectan a los derechos de manifestantes. Esto se ha dado, y reitero, en Bolivia, en España, en Alemania. Creo que es un punto, pero más allá de eso, yo le preguntaba... No lo veo así. No, en Alemania, en Austria, en todos los países europeos se puede manifestar libremente. Tenemos muchos manifestantes contra la vacuna de COVID. Tenemos manifestantes también con la extrema derecha, con la extrema izquierda. Y eso se pueden exprimir sus opiniones libremente. En Rusia no se puede. En Rusia está en la cárcel en 2 minutos. Tengo mis dudas sobre Europa, sobre nuestro país, sobre nuestro continente. Creo que hay abusos de los estados, de los países, y digo, aquí y allá. Entiendo yo que tenemos todavía que avanzar mucho en el respeto de los derechos de la libertad de expresión. Embajador, quería compartir con usted y de hecho al mismo tiempo agradecer. Hemos publicado nosotros, y lo quiero agradecer en calidad de exclusividad, un texto de la encargada de negocios de Estados Unidos, un texto que yo recomiendo la lectura, por supuesto, por quien firma,
Estados Unidos está firme con las familias ucranianas. Comienza la encargada de negocios de Estados Unidos hablando del sentimiento del desgarro cuando se violan los derechos humanos en Ucrania. Dice ella, niños están muriendo, civiles están siendo asesinados. Recientemente un hospital materno-infantil en la ciudad de Mariupol sufrió un ataque, una tragedia sin sentido. Más de 2 millones de refugiados han huido de sus hogares destruidos. Comienza así el texto que usted está viendo, que si ingresa a La Razón Digital puede leerlo, y termina, yo no lo voy a leer todo, por supuesto, porque quiero dejar espacio a este diálogo con el embajador. Termina Charis Phillips, encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, afirmando que Estados Unidos ha proporcionado más de $400 millones en asistencia humanitaria a Ucrania y que este apoyo continuará y que están trabajando en la comunidad internacional, especialmente la Unión Europea, para ayudar a los ucranianos en su momento de necesidad y apoyar a los países que están recibiendo a los refugiados. Si me permite, embajador, también quiero agradecer la contribución de Mikhail Nikolaevich, espero pronunciar bien, del embajador de Rusia, que ha publicado también en exclusividad para La Razón, y lo agradezco. Russians are coming, es un texto del embajador de Rusia, también en La Razón, donde simplemente le voy a leer la conclusión. Dice, Rusia no es agresor ni va a convertirse en uno. No obstante, como se sabe, los pensamientos se materializan. Cuanto más los colegas occidentales van a hacer pasar sus fantasías febriles por realidad, cuanto más enérgicamente se pondrán a irritar a Rusia y hacer oídos sordos a sus requisitos en cuanto a las garantías jurídicas de su seguridad, más efímeras serán las esperanzas de una coexistencia pacífica y buena vecindad en Europa. Obviamente yo he recortado los textos publicados en exclusividad en La Razón por el representante de Rusia y la representante de Estados Unidos, pero también quiero hacer referencia a una entrevista que el embajador ha concedido a Página 7, una amplia entrevista donde el título ha sido algunos países que se han abstenido, pero 141 países condenaron el ataque. Y creo, embajador, que esto también está como en ese entrejuego. Creo que hay un ajedrez que va más allá de Rusia, Ucrania o Rusia, Ucrania y Europa. Creo que esto en Naciones Unidas también está despertando mucha polémica y es muy complicado en estos momentos decir blanco o negro cuando creo que hay un conflicto viejo, complejo, donde hasta ahora no hemos hablado, por ejemplo, de los recursos naturales. No sé qué es lo más posible en un futuro o lo más deseable para los siguientes pasos, para las siguientes semanas. ¿Cómo está mirando los escenarios más posibles, embajador? Si me permite, para mí es muy fácil, es muy blanco y negro, tengo que admitir. Para mí es claro y parece también para la comunidad internacional. Vemos más de 140 países que han votado y condenado la agresión rusa. Yo trabajaba sobre Ucrania, sobre asuntos ucranianos en Bruselas antes de venir aquí, entonces conozco un poquito el país y la situación. Es muy claro, hay un agresor, hay una víctima. El agresor desde 2014 es Rusia, con más de 14.000 muertos en Ucrania, y la víctima es Ucrania. Eso es, para mí es fundamental, es claro, y creo que la comunidad internacional lo veo también. ¿Y qué me dice de la OTAN y de los recursos naturales? También entran en juego, ¿no, Hemos embajador? sentido por parte de Rusia muchas explicaciones por qué han empezado esta agresión. Todo el mundo puede ver que es una agresión militar con muchos muertos. Es que hay siempre pretextos por parte de Putin. Habla de la OTAN que está rodeando a Rusia. Si ves un mapa, puedes ver que el país más grande del mundo no se puede rodear. Son, creo, 2 países de la OTAN que son vecinos de Rusia, muy pequeños países. Entonces no hay una amenaza por parte de la OTAN a Rusia. Hay ningún país en el mundo que quiere atacar a Rusia. Hay ningún país, no conozco una persona que quiere empezar un ataque a Rusia o un conflicto con Rusia. Es un poder, una potencia nuclear con uno de los ejércitos más grandes del mundo. Entonces no hay una amenaza por Rusia. Tenemos vínculos muy estrechos con Rusia
en política, diplomacia y económicas y energía. Hay países en Europa que dependen de Rusia en el gas, en la energía. Eso es muy importante entender. Y así es, y hemos tenido las sanciones más fuertes que hemos jamás tomado contra un país, porque hay una amenaza para todo el sistema democrático. No es solo Europa, es para el mundo un ataque contra el sistema democrático por un Estado autoritario. Eso es, no me parece que es una fantasía, es así. Quiero agradecerle y robarle una preguntita más. Ayer se ha cumplido un año de prisión de la expresidenta del gobierno transitorio, Yanine Áñez. Su evaluación de este año y de la situación de Yanine Áñez, por favor, para cerrar el diálogo. Bueno, eso no es el tema Sí. de que hablamos hoy. Para mí es muy importante hablar de la sufrimiento del pueblo ucraniano. Millones de refugiados, muertes, centenares y millares de muertes. Eso es trágico. Claro, como Unión Europea estamos observando que el proceso que va a continuar, eso es importante para mí. Para la Unión Europea, en el pasado hemos tomado algunas declaraciones y ahora vamos a ver cómo va a ser el proceso. De acuerdo, era la preguntita de cola nada más para cerrar y hablar un poquito del país. Gracias, embajador, representante de la Unión Europea, Michael Dutzy, gracias por estar acá. Muchas y esperemos gracias tenerlo pronto. Las páginas también de esta casa periodística están abiertas para usted. Estoy siempre listo. Muchas gracias. Gracias, embajador.